Así donde llegamos a la rehabilitación. Reconstrucción a corto plazo de los servicios. Buenas noches, estudiantes. Esperemos 2 minutitos y empezamos clases, por favor.
Por favor, ayúdeme levantando la manita en qué tema nos quedamos, la última clase. ¿Qué clase, de qué materia nos quedamos? ¿Qué tema? Por favor, alguien que levante la manita y nos ayude. ¿Nadie? A ver, Carlitos Litardo, por favor. Buenas noches, doctor. Gracias, compañeros. La última que nos dictó, lo último fue saber escuchar es fundamental para una buena comu- comunión, no, comunicación. Comunicación. Ya, ahí nos ¿Ya? quedamos, ¿verdad? Sí, Saber eso escuchar ya es nos dictó. muy buena Sí, comunicación. Ya, muchas gracias, Carlitos. Tiene 2 puntos de extras por actuación. gracias. Listo, nosotros vamos a ver el tema de la comunicación, ¿sí? Y el tema de cómo nosotros podemos saber escuchar, ¿no? ¿Sí? Cómo entablar un diálogo. Ya vimos cómo entablar un diálogo, ¿verdad? ¿Sí? Ya, Franklin, dígame. Buenas noches. Buenas Ya noches. nos dictó eso de saber escuchar y es fundamental para una buena comunicación. Nos quedamos en el poder de la palabra. Nos dictó un pedacito y ahí quedamos. Ya. Vamos a poner Evitemos los gritos como título. Evitemos los gritos. Ponemos, cuando no logramos que la otra persona, cuando no logramos que la otra persona entienda lo que decimos, entienda lo que decimos, cuando no logramos que otra persona entienda lo que decimos, no, pues Mati, no tanto. No tanto, digo Mati, mi amor. Coma, es común recurrir a los gritos. Es común recurrir a los gritos. Y esto no ayuda, y esto no ayuda porque no permite encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, que satisfaga a ambas partes. Punto aparte. Para encontrar una solución, para encontrar una solución común a los problemas, común a los problemas, común a los problemas, ejerza autoridad.
ejerza autoridad. Ejerza a la autoridad. Coma, plantee reglas. Plantee reglas. Plantee reglas. Punto seguido. De este modo, coma, no tendrá que levantar la voz. De este modo, no tendrá que levantar la voz. Punto aparte. Ponemos entre comillas, saber escuchar es fundamental para una buena comunicación. Ponemos entre comillas, cuando hablas solo, repites lo que ya sabes, coma, pero cuando escuchas, quizá aprendas algo nuevo. Quizá aprendas algo nuevo. Cerramos comillas. Dalai Lama. Dalai Lama. Ponemos como subtítulo aplicación para la vida. Aplicación para la vida. 2 puntos. No es lo mismo oír. No es lo mismo oír que escuchar. 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 Punto seguido. Cuando oímos, percibimos vibraciones. Cuando oímos, percibimos vibraciones. Cuando oímos, percibimos vibraciones de sonidos, coma, es un aspecto fisiológico, que se relaciona con las sensaciones punto y coma. Sin embargo, al escuchar, decodificamos e interpretamos el mensaje.
Punto aparte. Ponemos como título la exposición oral. La exposición oral. La exposición oral. La exposición oral. Ponemos lo siguiente. Cuando realizamos una exposición oral, coma, hablamos delante de un público, hablamos delante de un público sobre determinado tema, sobre determinado tema, del que hemos investigado con anterioridad, sobre determinado tema del que hemos investigado con anterioridad. Punto seguido. Para realizar una buena exposición oral, coma, es muy importante practicar mucho antes de presentarla. Para realizar una buena exposición oral, es muy importante practicar mucho antes de presentarla. Punto aparte. Ponemos como subtítulo planificar el contenido, planificar el contenido, planificar el contenido dos puntos, la técnica de la exposición oral. La técnica de la exposición oral. La técnica de la exposición oral. Ponemos dos puntos, elección del tema. Elección del tema. Elección del tema. 1. Adaptaremos el tema a la edad e intereses de los oyentes. Adaptaremos el tema a la edad e intereses de los oyentes. El título será atractivo, el título será atractivo. 2. Debemos recoger información. Sobre el tema elegido, no podemos explicar algo que desconocemos.
Punto. Subtítulo, organización de la información. Organización de la información. Organización de la información. Organización de la información. 1. La información sin orden, la información sin orden no sirve. La información sin orden no sirve. Coma, hay que ordenarla, hay que ordenarla, hay que ordenarla y sacar lo importante. Hay que ordenarla y sacar lo importante. Ponemos como subtítulo otra vez, elaboración del guión. Elaboración del guión. 1. Debe seguir un orden lógico. Debe seguir un orden lógico. Debe seguir un orden lógico. 2 puntos. De lo sencillo a lo complicado. De lo sencillo a lo complicado. De lo sencillo a lo complicado. Coma, de lo menos interesante a lo más interesante, de lo menos interesante a lo más interesante, las ideas deben estar relacionadas, las ideas deben estar relacionadas unas con otras, para que podamos comprenderlas. Para que podamos comprenderlas. Punto final. Dígame, Rosita, levantó la mano. Dígame. Apagó su micrófono, a ver, dígame. Ok. Sí, dígame, Rosita. ¿Me puedo retirar, doctor? Porque tengo que darle ahorita a la pastilla a mi mami. Ya, claro, no se preocupe, retírese nomás. No Ya, hay ningún gracias. problema. No se Nos preocupe. vemos el sábado, doc. Igual, Gracias. linda noche. Gracias a usted. Hasta luego. Ponemos como subtítulo ensayo en voz alta. Ensayo en voz alta. Ensayo en voz alta. Ponemos 2 puntos. Practique lo que va a decir. Practique lo que va a decir. Practique lo que va a decir, coma. Para algunas personas funciona hablar. Para algunas personas funciona hablar frente a un espejo
frente a un espejo, frente a un espejo, frente a un espejo, o pedirle a un amigo o familiar, pedirle a un amigo o familiar, pedirle a un amigo o un familiar que escuche, que escuche, que escuche. Punto seguido. Si la persona que escucha, si la persona que escucha, si la persona que escucha entiende el tema, entiende el tema expuesto, significa que ha realizado un buen trabajo, que ha realizado un buen trabajo. Que ha realizado un buen trabajo. Punto. Y por último ponemos desarrollo. 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 A. Hable despacio y haga pausas. Hable despacio y haga pausas. Hable despacio y haga pausas durante su intervención. Durante su intervención, coma, no olvide pronunciar, no olvide pronunciar con claridad con claridad perdón, no creo que se escuchaba. A ver, repito, hable despacio y haga pausas durante su intervención, coma, no olvide pronunciar con claridad las palabras. B. Use una correcta entonación. Use una correcta entonación y un vocabulario adecuado. Y un vocabulario adecuado
adecuado para la presentación y un vocabulario adecuado para la presentación. C. C. Emplee gestos. Emplee gestos. Punto. No solo nos comunicamos con la voz. Emplee gestos. No solo nos comunicamos con la voz, coma, coma, los gestos son muy importantes para la comunicación. Los gestos son muy importantes para la comunicación. Para la comunicación. Punto seguido, no olvide de mirar al público. No olvide de mirar al público. No olvide de mirar al público. Y no mantener fija la vista. Y no mantener fija la vista. Y no mantener fija la vista. En un solo lugar. En un solo lugar. En un solo lugar. Punto seguido. Recuerde que está exponiendo. Recuerde que está exponiendo para todas las personas de la clase. Exponiendo para todas las personas de la clase. Coma, los gestos refuerzan lo que expone. Los gestos refuerzan lo que expone. A ver, punto final. Explico. Nosotros para determinar, ¿sí?, una buena exposición oral, nosotros primero debemos conocer el tema, ¿sí? Como primer paso, nosotros conocemos la exposición. Antes de comenzar la exposición tenemos que planificar. ¿Y cómo nosotros llegamos a esa planificación, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos manejarnos la explicación, ¿sí? Nosotros la explicación es primero conociendo el tema o el título que posiblemente vamos a exponer. Porque si nosotros no conocemos el título o lamentablemente no generamos ese conocimiento, nosotros nos comenzamos a desorientar. ¿Y cómo nos desorientamos? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a dilucidar un tema.
¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es comenzar a cambiar nuestra forma de vocabulario, conociendo lo que vamos a decir, conociendo lo que vamos a hablar, conociendo lo que vamos a mencionar en un determinado tema, ¿no? La elección del tema es fundamental porque nos ayuda a conocer, nos ayuda a situar nuestras situaciones, ¿no es cierto? Nos ayuda a tener este conocimiento para nosotros poder desarrollar cualquier tipo de tema, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ese es nuestro enfoque principal, ¿sí? Vamos al tema de organización de la información. Nosotros vamos a investigar todo tipo de temas. Por ejemplo, si vamos a dar un tema sobre relaciones sociales, vamos a recopilar mucha información, ¿sí? En esta organización de la información de forma ordenada. No vamos a coger y hablar, por ejemplo, organización social y vamos a comenzar hablando de perros. O sea, no tendría lógica, ¿verdad? Vamos a comenzar a generar toda la información, la subdividimos en temas muy importantes, lo investigamos, sacamos mucha información y recopilamos la mejor que sea factible. Y de acuerdo a eso, nosotros nos vamos manejando en el transcurso del tiempo, ¿cierto? Vamos a elaboración del guión, ¿sí? La elaboración del guión debe ser como una parte de un resumen, ¿sí? Ese resumen, ¿qué es lo que nos especifican? Es un orden lógico, sencillo y no complicado. ¿A qué nos referimos con sencillo y no complicado? Porque ustedes van a dar una exposición. Entonces, si ustedes van a coger y dan esta exposición y no tiene, chute, es súper difícil el entender o el comprender esta exposición, no va a entender nadie y va a ser aburrido, va a ser complicado, va a ser no entendible. Entonces, todo este tipo de circunstancias nosotros vamos a manejarnos, ¿verdad? ¿Y cómo nos manejamos en este tipo de circunstancias? Es nosotros asimilando cualquier tipo de tema mediante una investigación y recopilación de la información. Después de eso, nosotros vamos a generar situaciones de ayuda memórica, como por ejemplo diapositivas, que también sean videos para agradar a la persona que esté escuchando. Vamos a generar este tipo de información para que sea captada por el oyente, ¿no es cierto? Ensayo de la voz alta. Eso es muy fundamental también el ensayo de la voz alta. ¿Por qué? Porque nosotros es muy bueno hacer oratorias. ¿Qué significa oratorias? Como hemos explicado anteriormente, hablar, ¿no? En público. Entonces, lo bueno de las oratorias, por ejemplo, practicar en el